importancia de la psicología educativa definitivamente sobrepasa las dimensiones en las cuales tradicionalmente estamos acostumbrados a pensar. El campo de las neurociencias ha venido a ser un campo esencial para el desarrollo y la potenciación de todo lo que son los procesos educativos, los procesos de aprendizaje. En nuestro país, prácticamente como una moda, han sido incorporados los temas de vínculos neurocientíficos. Sin embargo, existen otros países en los cuales realmente se plantea desde una perspectiva de orientación, de dominio, de poder, del papel de las neurociencias. Hay algunos datos que quizás sean esenciales recordar. La década del 90 del siglo pasado fue considerada como la década del cerebro en varios países del mundo. En Estados Unidos, en la década del 90 del siglo pasado, se desarrollaron muchos eventos y el problema para ellos era el siguiente, para que puedan ustedes comprender la dimensión y el papel de las neurociencias. Cómo poder mantener un sistema, un nivel educativo con tal fuerza y tal poder que les permita continuar siendo la primera potencia del mundo. Y cómo a partir del manejo neurocientífico de la educación poder sobrepasar las perspectivas del desarrollo económico que podía tener China. Quien empieza a leer toda la información vinculada con esto se da cuenta de la significativa importancia que se le da en otras partes a el conocimiento y el papel que tienen las neurociencias para poder desarrollar e impulsar la educación. En nuestra universidad, en esta misma universidad, y la situación me parece que es más grave en otras universidades, el papel de las neurociencias ha venido disminuyendo. Yo estudié en San Marcos en la década del 80 y en ese entonces llevé introducción a la psicofisiología, donde estudiábamos toda la fisiología del cuerpo humano, todo. Los dos tomos nos lo barríamos. Después estudiábamos psicofisiología 1, donde todo era neuroanatomía. Después estudiábamos psicofisiología 2, donde era psicofisiología y fisiología del sistema nervioso. Después psicofisiología 3, donde entramos a neuropsicología. Y después psicofisiología 4, donde ampliábamos la neuropsicología ya de los procesos psíquicos superiores, y después neuropsicología 1 y neuropsicología 2. Vale decir 6 cursos del área de neurociencias. Eso ya no existe en la actualidad. Ni siquiera el peso que en realidad en otras partes y en otras dimensiones del mundo le dan al tema neurocientífico, ni siquiera en nuestra universidad se reconoce. Existe una importante y significativa limitación. Es parte quizás de nuestra tradición formativa, porque entrar a un tema en el cual no se habla directamente acerca del estado de ánimo, no se habla directamente acerca de los sentimientos, no se habla directamente acerca de los conocimientos, y se empieza a hablar de las estructuras neuropsíquicas, para muchos colegas les resulta espinoso, por decirlo menos, difícil de comprender. La concepción del dualismo, a pesar de que ya hemos dicho que no aceptamos el dualismo psicofísico o psicofisiológico, a pesar de todo eso, el dualismo está fuertemente encarnado en nuestra forma de ver el mundo y en nuestra forma de ver la profesión. En realidad, la gran perspectiva de la neurociencia nos permite integrar todos estos procesos. En el poco tiempo que vamos a tener, voy a dar una visión de algunos aspectos esenciales vinculados con problemas que tienen que ver con aprendizaje, y nos vamos a plantear así ver una perspectiva global de lo que es el aprendizaje, integrar esta perspectiva dentro de lo que son sus dificultades, dentro de una visión holística del desarrollo personal, y plantear un enfoque social de las neurociencias en el análisis del desarrollo personal. Este es otro aspecto importante. Como todos nosotros sabemos, gran parte de las investigaciones realizadas en animales se buscan replicar en seres humanos. Esto también es característico de las neurociencias. En
las neurociencias tenemos un debate histórico entre las neurociencias naturales y las neurociencias histórico-sociales. Es más, cuando se habla de que podrían existir y existen neurociencias histórico-sociales, la gente en realidad no logra comprender la función de este aspecto. Así vamos a desarrollar lo que puede ser el aprendizaje dentro de la formación de la personalidad, defectos de aprendizaje, los defectos del aprendizaje dentro del desarrollo personal para poder ir culminando en las conclusiones. El aspecto principal que nos interesa tiene que ver fundamentalmente con desarrollo personal. Efectivamente, la gran meta de realización histórica realmente del ser humano ha sido culminar evolutivamente su desarrollo personal, y es el tema esencial de la psicología educativa, cómo enfocar el desarrollo personal, que en este momento la psicología educativa no tenga el peso que debería de tener, que es peso número 1. Es un indicador bien clave, en mi parecer, de que en general la sociedad se ha dejado de plantear la necesidad de la evolución del desarrollo personal. Que en este momento, dentro de la perspectiva de la psicología, existan mucho más alumnos que se pueden interesar en la psicología organizacional, es un claro hecho de que la sociedad tiene como objetivo número 1 buscar la organización de las capacidades para hacer mejor mercancía. Es evidente, es un hecho, corresponde a las características históricas. Andamos, por lo tanto, y nos encaminamos a contracorriente. Ese es el segundo nivel de conclusión en el cual un psicólogo educacional debe de conocer. Estamos a contracorriente. Luchamos contra la corriente porque nosotros buscamos las capacidades del desarrollo global y personal que puedan superar el hecho de que, además de ser mercancía, seamos mejores seres humanos. Las necesidades que tienen que ver con el desarrollo humano tienen que ver con lo que es aprendizaje, y con lo que es aprendizaje lo primero que tenemos que aclarar es que existen dos grandes formas de aprender. El aprendizaje al cual le damos fundamental importancia es el aprendizaje explícito, pero en realidad la gran cantidad de aprendizajes que tenemos nosotros no son solamente explícitos, sino son aprendizajes implícitos o procedimentales. Aprendemos a caminar, no es un aprendizaje explícito. Aprendemos a vestirnos, aprendemos a alimentarnos, aprendemos a higienizarnos, aprendemos a manejar bicicleta, aprendemos a comunicarnos. Todos esos aspectos son aprendizajes de características implícitas y tienen otro sistema de aprendizaje. Hasta la forma como es de que se manejan conflictos tienen que ver con aprendizajes implícitos. Por lo tanto, y ese es el gran tema que corresponde también a la psicología educativa, ¿por qué, a pesar de que durante tanto tiempo nos hemos planteado la necesidad de formarnos en valores y se ha trabajado tanto en formación de valores y se ha invertido tanta plata en formación de valores, entre otros aspectos se ha invertido miles de millones de dólares en la reducción del consumo de las drogas, no ha dado resultado y por el contrario, la curva del consumo de drogas es muy superior a la que teníamos hace 5 o 10 años? La forma como es que está enfocado en las características del aprendizaje en realidad son muy diferentes. Aprendizaje también implica codificar un instrumento, esto implica ir pasando por todos los niveles. Les decía, ¿por qué es de que el psicólogo tradicionalmente tiene tantas dificultades para entrar al tema de neurociencias? Es que en realidad entrar al tema de neurociencias implica entrar a todos los niveles de organización del sistema nervioso. Implica ver cómo es que la célula aprende, cómo es de que se integra la neurona con la vía, cómo es de que se desarrollan las redes, cómo es que éstas se configuran en determinado tipo de sistemas, etc. Y eso ya para muchos psicólogos es una cosa que empieza a ser compleja, difícil, pero de frente agarrar y decir, hay que manejar los conflictos a partir de un desarrollo estratégico de la comprensión humana. Qué bonito. Pero empezamos a decir cómo es de que eso se manifiesta a nivel de las neuronas, y eso ya empieza a ser complejo. Pero el aprendizaje pasa por todos los niveles de organización de la personalidad. Y para poder codificarse tienen que ver las formas, cómo se organizan las rutas, en los niveles en los cuales se desarrolla la memoria,
en los niveles en los cuales se organiza el sistema nervioso. Implica ir pasando, como nos declara maestro Pedro Ortiz, de experiencia y delegado histórico en el plano del conocimiento, por todos los niveles de organización de la personalidad. Implica ver cómo es de que se codifica la información en el nivel de la célula, en el nivel del tejido, en el nivel del órgano, en el nivel del psiquismo, en el nivel consciente, y cómo es que todo esto se organiza epigenéticamente. Tengo la suerte, la oportunidad, el honor de enseñar a mis alumnos de posgrado en dificultades de lenguaje y en otro tipo de temas. Y les digo una cosa que les cuesta a ellos entender. Especialista, o para decirlo de manera más amplia, psicólogo que no conoce de genética en el siglo XXI no es psicólogo del siglo XXI, psicólogo del siglo XX, está atrasado en este momento 15 años. No sabes cómo es de que se organizan los pares de base, cómo es que se expresan, cómo es que se transcriben, cómo es de que se activan, cómo es de que se dan los procesos de transcripción, de generación a nivel celular, y cómo es de que esto se manifiesta en el tejido y que de qué manera se manifiestan en determinados procesos de aprendizaje. Ya no estás en el siglo XXI. Estás realmente atrasado por lo menos 15 años. Ver los procesos de aprendizaje implica ver los procesos, cómo es de que se programan genéticamente, cómo es que se organizan sinápticamente en todos los niveles, hasta alcanzar el que nos interesa, el nivel psíquico consciente. Una vez Ortiz, cuando me escuchaba hablar acerca de los aspectos de organización del sistema nervioso, me dijo: Santiago, ¿por qué no estudias medicina? Mira todo lo que tú podrías desarrollar. Y le dije: don Pedro, tenía la suerte yo de tratarlo con familiaridad. Don Pedro, yo soy psicólogo. Estoy en el nivel top, en el nivel psíquico consciente, el máximo nivel de organización de la... ¿Por qué voy a bajar al órgano? Yo estoy arriba. Yo abarco todo. Tengo que conocer de genética, tengo que conocer de bioquímica, tengo que conocer de fisiología, tengo que conocer de psicología, tengo que conocer de historia, de antropología, de paleontología, tengo que conocer de física, etc. Yo necesito conocer todo eso, por eso soy psicólogo. Cuando uno entiende ese proceso, entiende cómo es de que se desarrollan los procesos de reestructuración que van desde arriba hasta cada uno de los niveles hasta abajo, cómo el proceso de reestructuración social es capaz de reintegrar todo. De manera muy somera, muy básica, solamente para que tengamos claro esto, no se puede entender lo que es aprendizaje si es que uno no entiende cosas tan elementales. Una maestra, un psicólogo se plantea, y el psicólogo educativo tiene que desarrollar la siguiente necesidad: orientar a la maestra cómo enseñarle de la manera más eficaz. Cuando la maestra viene y nos dice: doctor o colega, la madre dice que el día pasado agarró y le estaba enseñando a su hijito, a su hijita, y su hijito, su hijita le dijo toda la lección y vino al examen y no me hizo nada. Y la mamá agarra y se queja y me dice: ¿qué hizo usted para que mi hijo, si es que el día anterior era capaz de repetirme toda la lección, el día del examen no le haya hecho a usted el examen? El psicólogo funciona de memoria. ¿Cómo le va a informar a la maestra la forma adecuada, cómo es de que el día anterior se tiene que entrenar? ¿Cuál es la curva de pérdida de información en el proceso de memoria? La pérdida de información en el proceso de memoria tiene que ver con la forma cómo es de que se dan procesos tan básicos como los aprendizajes en el nivel celular. En el año 2000 se le otorgó el premio Nobel a Eric Kandel. Los estudios de Eric Kandel eran muy elementales y básicos, pero nos han traído tremendas consecuencias en el plano psicológico y en el ámbito del aprendizaje. Fueron elementales porque estaban hechos en un molusco que se desarrolla en California, que es la blicia. En este molusco, que fue utilizado porque se podían utilizar miles de moluscos y además tenían axones grandes y además tenían neuronas grandes, se pudo descubrir aspectos como los de la habituación. ¿Qué cosa es habituación? Cuando hay un estímulo que de manera repetida se está desarrollando frente al sistema nervioso y llega un momento en el cual el sistema nervioso ya es inocuo, ya no reacciona.
Como cuando la madre agarra y le dice al hijo: ven, ¿cuántas veces te tengo que llamar? ¿Cuántas veces te tengo que decir? ¿Cuántas veces te tengo que decir que prestes atención? Ahí llega un momento en el cual el niño ya sabe que la mamá le va a hablar 5, 10, 15 veces, que la maestra cada rato le va a repetir. Al principio le costó llevar inicialmente la agenda, pero ya la maestra le ha pedido 10, 15, 20, 30 veces la agenda, ya no le interesa, ya toma tu agenda. Cuando se desarrolla un proceso de esas características, entramos al nivel de habituación. ¿Qué quiere decir eso en el sistema nervioso? Quiere decir que lo que se daba en forma regular como un incremento de la actividad áptica en la habituación disminuye por depresión, así se denomina, por depresión homosináptica. Esto es posible de comprender porque hemos sido capaces de entender la forma como es de que disminuye la actividad de los canales que son capaces de integrar o recepcionar, por ejemplo, serotonina o por ejemplo, y de esto se puede extraer de que, por ejemplo, en la aplicia existe menos nivel de reacción frente a determinado tipo de estímulos. Esta es una forma de aprender, la habituación. Pero han habido otro tipo de aspectos que han sido sumamente interesantes para poder comprender en el campo celular. Uno de ellos es la sensibilización, que nos permite comprender algo que nos gusta tanto en el campo de la psicología: el aprendizaje condicionado, el aprendizaje operante. Cuando se da el proceso de sensibilización, lo que antes era depresión, como acá, se desarrolla en forma opuesta, se incrementa el nivel de activación, hasta el punto que cuando existe integración de dos sinapsis en un solo axón, se incrementa el nivel de actividad y desde aquí viaja un mensajero hasta el núcleo de la neurona, y en el núcleo de la neurona activa el ADN. Lo activa y se producen procesos de transcripción, procesos de expresión, y a partir de esos procesos agarra ahí, crece otro pie terminal. Quiere decir eso, que si tú sabes de qué manera estimular, con qué frecuencia estimular, con qué periodos de tiempo dejar de estimular y de qué manera continuar estimulando en el tiempo, eres capaz de desarrollar lo siguiente: la transformación de la estructura del sistema nervioso. La neurociencia nos permite desarrollar y comprender eso, hasta el punto que uno puede agarrar y orientar a la madre y decirle: quieres enseñarle algo a tu hijo de manera que para el día siguiente sea capaz de superar la curva de depresión y sea capaz de retenerse por lo menos en un 60-70%, tienes que estimular y repasar de esta manera, con este periodo de descanso, de esta manera, con este tiempo. Y de esa forma es de que podemos alcanzar niveles más superiores. ¿Qué es lo que se requiere para poder aprender ya en el campo psicológico? Se requieren 3 grandes aspectos ya alcanzado el nivel de la organización psíquica. Se requiere en primer lugar que existan sistemas de activación. Y las profesoras lo manifiestan de una manera muy sencilla cuando te dicen: si no hay atención, no hay nada. Pero hoy día vamos a ver esto brevemente. Los sistemas de atención se logran conocer en su nivel mucho más complejo. Por lo tanto, primero tienen que haber sistemas de activación, después tienen que haber sistemas de procesamiento de información, y actualmente sabemos de que existen áreas específicas para procesar a nivel afectivo, cognitivo y cognitivo volitivo. Pero todo esto requiere ser integrado de una manera superior, en lo que Luria nos hablaba y denominaba como sistemas neuropsíquicos funcionales. Sistemas capaces de integrar los diferentes eslabones, las diferentes cadenas que existen de los diferentes sistemas en el cerebro en un momento determinado. Los sistemas de la atención, sabemos actualmente, no son homogéneos. Tradicionalmente en psicología hemos estudiado la atención como sistemas de procesamiento o sistemas de activación casi en forma homogénea, pero actualmente sabemos que no son homogéneos. Sabemos que cada uno de ellos tiene determinados núcleos, determinadas áreas, determinados canales, determinados neurotransmisores, y que cada uno de ellos participa de una manera específica, algunos activando, otros seleccionando, otros decidiendo. Y cuando existen dificultades en cada uno de ellos, nos dan diferentes tipos de dificultades para atender, como cuando no existe un adecuado nivel de activación.
el niño puede manifestar una hipoactividad y disminuye su nivel de atención como el que tenemos en niños depresivos. Cuando existen dificultades para poder activar la capacidad de selección, el niño lee y es como si no viera detalles, no es capaz de seleccionar. Es lo que le pasa a muchos alumnos cuando se encuentran frente a una tarea nueva, cuando se encuentran frente a un examen nuevo y a preguntas nuevas. Hay cosas que se les escapan. Y cuando no hay capacidad para poder orientar la atención en forma positiva hacia lo que es bueno, tenemos niños como las características de los que son hiperactivos y que tienen problemas de conducta porque tienen problemas para poder desarrollar el tiempo de espera, la intervención adecuada o para poder agarrar y desarrollar el control inhibitorio. Hasta aquí nada más dirijo mi movimiento. Y si es que no viene la norma, primero pido, entonces no agarro. Actualmente las neurociencias nos permiten comprender las diferentes formas de organizar la actividad atencional y así vamos a tener sistemas de alerta que se pueden presentar en diferentes tipos de áreas en un hemisferio o se pueden ir presentando en otras partes del mismo hemisferio como las zonas talámicas o en las zonas cingulares anteriores o en el hemisferio cerebral derecho también a nivel talámico o en las zonas cingulares posteriores o en las zonas prefrontales y de igual manera vamos a tenerlo en otros niveles como los que corresponden a los sistemas de orientación en ambos hemisferios cerebrales. Pero nuestro gran problema muchas veces no son los aspectos que corresponden con el nivel de alerta y orientación, sino en relación a atención. Nuestro gran problema tiene que ver con la atención ejecutiva. ¿Qué cosa es atención ejecutiva? Es la capacidad de integrar toda la información que se requiere en un determinado momento para orientarla frente a una meta y que el niño sea capaz de decir, en este momento solamente atiendo a mi miss y no atiendo a mi amigo que me está conversando. En este momento solamente atiendo a mi tarea y si es que está sonando el celular, si es que están tocando la puerta, si es que mi hermano habla, no le hago caso. Solamente oriento mi atención hacia eso. Nuestro gran problema en el país, en realidad, no son los niños con dificultades primarias de atención. Nuestro gran problema en el país es la formación de la atención ejecutiva, es decir, ser capaces de formar la atención a base de voluntad. Y esos sistemas atencionales fundamentalmente se desarrollan a nivel prefrontal y corresponden con la capacidad de decidir en función de metas qué cosa es lo que es bueno ir atendiendo. Es importante, por supuesto, comprenderlo históricamente. La psicología educativa tiene que tener una visión histórica del problema. Nuestro gran problema para poder formar a los niños, para poder desarrollar la personalidad, es histórico. ¿Cómo es de que se va a formar voluntad, autonomía, capacidad de decisión moral, seguimiento de metas? Si es que desde que vino la conquista, por lo menos hace 400 años atrás, desde afuera se decidió qué es lo que teníamos que producir, cuándo teníamos que producir, de qué forma teníamos que producir, para quién teníamos que producir, a quién le teníamos que vender, de qué manera teníamos que vender, con qué precio teníamos que vender. Ya llega un momento en el cual que tú agarres y digas, esta es mi meta y solamente atiendo lo que es eso, y que eso sea capaz de poderlo aplicar el niño como consecuencia de una formación volitiva a nivel familiar. Es una cosa muy compleja y en realidad es nuestro gran problema de fondo. Una vez fui a dar una charla a un colegio y le dije a las profesoras, ¿saben ustedes que el nivel de prevalencia de los niños con TDAH es 6%? Es decir, que si tú tienes un aula de 100 niños, solamente 6 van a ser niños con TDAH, déficit de atención y hiperactividad. Si tú tuvieras 50, solamente serían 3, más o menos. Y si tú tuvieras 25, estaría entre 1 y 2. Y una profesora agarró y se levantó y me dijo, Santiago, entonces, en mi salón han colocado todos los TDAH, porque todos son distraídos. ¿Cómo explicas eso? Es muy sencillo. Tienes que explicarlo a partir del siguiente hecho. ¿Quieres que un niño sea capaz de orientar su atención en base a una meta? Tienes que formar la voluntad. Pero ¿cómo es de que se van a formar la voluntad? Por dar simplemente un ejemplo, antes para el control de esfínteres, entre 1 y 2 años, decíamos así, y hasta teníamos un rango. Entre 1 y 2 años el niño tiene que ser capaz de controlar el esfínter entre
el esfínter diurno y el esfínter nocturno. Pero ahora los pediatras le dicen a las madres, no hay problema, si es que se demora hasta los 3 años y medio. ¿Por qué ahora no hay problema? Porque la industria de los pañales, por supuesto, ha hecho de que sea más lucrativo que los niños se demoren en controlar esfínteres. Pero todo psicólogo sabe que el control de esfínteres implica la regulación conativa a partir de la actividad cerebral prefrontal, de la actividad emocional y a partir de eso de los sistemas internos hasta llegar al nivel del control del esfínter. Que tú seas capaz de decir, en este momento, como estoy escuchando mi clase, como estoy haciendo mi tarea, soy capaz de controlarme completamente. No tomo agua, no voy al baño, no hago esto porque tengo que terminar. Eso es organización ejecutiva de la atención. Es el problema que tenemos en la actualidad. Para poder procesar información, lo otro que nos enseña la neurociencia, nuevamente recogiendo las enseñanzas de Ortiz, es de que el cerebro se organiza afectiva, cognitiva y conativamente. Existen algo que se ha dado en denominar neuromitos, y todavía existen algunos que desarrollan estos neuromitos: hemisferio cerebral izquierdo racional, hemisferio cerebral derecho artístico, hemisferio cerebral izquierdo lógico, hemisferio cerebral derecho es el afectivo, el hemisferio cerebral izquierdo es el que es capaz de desarrollar el aprendizaje más cognitivo, y así. Neuromitos. No es cierto, falso de toda falsedad. Ambos hemisferios cerebrales tienen de diferente manera sistemas afectivos para aprender, sistemas cognitivos y sistemas motivacionales, ambos. La gran diferencia simplemente es la siguiente: el hemisferio cerebral izquierdo procesa en secuencia, el hemisferio cerebral derecho procesa holísticamente. Esa diferencia sí es real, y que cada uno procesa lo mismo de diferente manera, eso también es real. Pero todo al final se integra, desde los sistemas afectivos hasta los sistemas cognitivos, para poder desarrollar la actividad psíquica epiconsciente, integrando la afectividad hacia la expresión emocional, el sistema holístico de cognición hacia la producción secuencial, el sistema holístico de conactividad o de manejo de reglas hacia la secuencia volitiva. El otro gran problema que tenemos en el campo de la psicología educativa es cómo es de que en determinados periodos se tiene que desarrollar el aprendizaje. Y para poder comprender eso, es imprescindible, por lo tanto, que comprendamos que primero se van desarrollando las estructuras afectivas en el niño, después se van desarrollando y mielinizando desde el niño hasta el joven las estructuras cognitivas, y al final las estructuras conativas son las que terminan de reestructurar todo. Sin embargo, el gran problema ni siquiera es este que tenemos. El gran problema es el sistema de la actividad. ¿Cómo es que se organiza el sistema de la actividad para poder educar, para poder enseñar, para poder aprender? Y lo que nos ha dado nuevamente las neurociencias es que todo en realidad depende de la contextualización de la actividad. Se quiere desarrollar una actividad formativa, una estructura de aprendizaje adecuado. Lo último en lo cual nos tenemos que empezar a preguntar es: ¿qué es lo que el niño tiene que aprender? Lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿cómo tiene que aprender? ¿De qué manera, en qué lugar, en qué contexto es que tiene que aprender? Si un niño entra, como sabe un profesor o un psicólogo educativo, a un ambiente escolar donde el niño no está motivado, organizado a partir de los estímulos, organizado emocionalmente, ¿qué entra a hacer el niño en el aula? Lo que entra a hacer es a distraerse, entra a conversar, entra a jugar. Eso entra a hacer, entra a mirar el último útil que le ha comprado la mamá, el lapicerito que se prende con lucecitas o la cartucherita de la Barbie. Eso es lo que entra el niño a hacer. Entonces, en realidad, lo primero que el psicólogo educativo que maneja neurociencias comprende es el contexto. De qué manera se organiza la estructura contextual en el sistema de aprendizaje. De qué manera se organizan los vínculos, los códigos afectivos en el espacio. ¿Cómo es que un niño va a querer aprender algo que le enseña un profesor o una profesora si más importante para ese niño es su amiguito? O sea, no es posible. Vínculo afectivo, todos nosotros decimos: hay que darle peso a la afectividad. Qué importantes son los vínculos afectivos, la necesidad de rescatar la afectividad. Pero si es
examen no se ha ganado emocionalmente el vínculo afectivo con el niño, y el vínculo afectivo lo tiene el alumno, o el amiguito, o el lapicero, o lo tiene la sillita, o es más rico, más agradable estarse abanicando en la silla, ¿cómo se va a querer esforzar y organizar emocionalmente? En realidad, todo va a empezar a comenzar por estos aspectos. Y así los vínculos son aquellos que orientan el